Hermanos, pensaba en algo que quizá también te pasa, ¿sabes? Cuando llegas a una etapa de tu vida en la que ya no quieres escuchar a nadie, simplemente ya no tienes ganas de escuchar a ciertas personas. No es porque estés molesto con alguien, no es porque estés enojado, no es porque seas orgulloso o te creas mejor que los demás. No es nada de eso, simplemente es porque ya has escuchado tantas cosas en tu vida, ya has recibido muchas críticas, también has recibido palabras de aliento, pero las cosas simplemente no sucedieron como la gente decía. O sea, ahora te has vuelto apático, ahora no reaccionas, te quedas en silencio, no quieres problemas con nadie, pero tampoco recibes ayuda de afuera. De eso quiero hablar contigo. Yo soy el pastor Antonio Jr. Quiero estar aquí orando todos los días por ti, por lo que te rodea y tu familia. Y también siempre traigo una palabra para bendecirte. Mientras yo estaba aquí orando, hermanos, pidiendo un mensaje, el enfoque que el Espíritu Santo me trajo en la Biblia, mientras meditaba en un pasaje de Isaías, mira, fue exactamente eso. Hay mucha gente que ya no escucha más, los oídos están tapados. La Biblia dice que si hoy escuchas la voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. Hermanos, el propósito de este video aquí, el propósito de todo lo que hice y hago aquí en mi canal es fortalecerte en tu caminar con Dios. Pero hay algo que noto, ¿sabes? Cada vez es más frecuente que las personas estén tan cansadas emocionalmente, están tan frías, les hablas de Dios. A menudo das soluciones o consejos, pero parece que no reaccionan. Ellas dicen, pastor, está bien, déjelo así, lo voy a hacer. Pero hermanos, en la vida diaria no lo aplican, lo cual es triste porque eso impide que Dios actúe por ellos. Estos días yo estaba al final del culto y entonces empecé a platicar con una señora y empezamos a hablar de Dios. Luego me di cuenta de que ella estaba muy desanimada, ¿sabes? Y fue entonces cuando empecé a animarla. Le hablé de la Biblia y le dije, todos los días de lunes a lunes a las 4 a.m. pongo la oración de la mañana y a las 6 p.m. la de la noche. Síguela ahí. Le hará bien, podrá escuchar la palabra de Dios sin manipulación ni hablar de religión. Solo escuche una palabra y luego ore conmigo. ¿Saben qué me dijo, hermanos? Me dijo, pastor, seré muy sincera con usted. Es lo siguiente, ya no aguanto más estas cosas, ya no tengo tiempo. Ya pasé por una etapa en la que leía mucho la Biblia, oraba mucho. ¿Sabe lo que hago hoy? Simplemente vivo mi vida. Los domingos en la noche vengo a la iglesia y escucho la palabra hermanos. Cuando ella lo dijo, no la juzgué. Quizás se decepcionó de muchas cosas en la vida. Ella ya es de la tercera edad, quizá con muchos arrepentimientos y frustraciones. Hay que comprender lo que siente en el fondo del corazón. Porque nadie dice las cosas por decir, nadie actúa por casualidad. Siempre hay un porqué detrás de nuestras actitudes, de lo que decimos. Pero entonces me quedé pensando en algo. ¿Cuántas personas hoy en día están cerradas a los cambios? ¿No es así? A veces nos encontramos con adolescentes, hermanos, niños, ¿verdad? O incluso personas que tienen 20 años y ya se rindieron en la vida. Es impresionante, ¿no? No sé qué está pasando, la gente ya no tiene esperanza de días mejores. ¿Y qué pasa, verdad? A veces, una mujer o un joven terminan una relación y empiezan a decir cosas negativas sobre sí mismos. Nunca seré feliz en un matrimonio ni encontraré a la persona correcta. Tengo mala suerte, no funciono con nadie, hermanos. Necesitamos prestar atención a lo que decimos, ¿verdad? Y principalmente, aquí, a lo que entra por nuestros oídos, porque a veces escuchamos cosas y las traemos a nuestra propia vida. Lo asumimos como si fuera una verdad, pero no es así. Y entonces empezamos a creer en eso más que en lo que Dios dice sobre nosotros. Hoy les hablaré sobre cómo escuchar la voz de Dios. Te vas a impresionar al ver lo poderosa que es la palabra de Dios, para animarnos, para darnos coraje. Cuéntame en los comentarios si Dios te ha animado tras participar en la oración. Quiero saberlo y leeré sus respuestas porque es impresionante. Muchas veces estuve ahí cansado y muy debilitado, sin fuerzas, enfrentando muchas batallas y luchas. Llevo evangelizando en Internet desde 2013, así que es normal tener altibajos. Pero, hermanos, una cosa necesito testificarles.
siempre que grabo la oración de la mañana, la de la noche o un mensaje para ustedes. Salgo diferente de aquí, puedo haber entrado algo cansado, pero a medida que digo palabras para animarlos a ustedes que están cansados, agobiados, yo también. Me siento más ligero tras la oración, es obra del Espíritu Santo. Me alegra mucho estar aquí con ustedes cada día y quiero agradecerles. Algunos comparten estas oraciones con cientos en grupos de WhatsApp. Solo Dios puede recompensarles. Si eres nuevo, te invito a suscribirte a mi canal. Es rapidito, haz clic aquí abajo del video en suscribirse. Hay un botoncito y al lado aparecerá una campanita, actívala y selecciona la opción Todas, para que no te pierdas los próximos videos que suba. Está bien, entonces vamos allá, hermanos. Yo sé que pasamos mucho tiempo de nuestra vida pidiéndole cosas a Dios, que muchas veces Él va a hacer de una manera diferente. Cuando enfrentamos una lucha o problema, pedimos a Dios que lo quite, pero esa montaña ante nosotros no es así. Y entonces le pedimos a Dios que quite las piedras del camino, le pedimos a Dios que nos dé fuerza ante las dificultades. Pero quiero mostrarte que Dios trabaja de manera diferente. Existe una manera de soportar las pruebas, las tentaciones, las dificultades que nunca imaginaste que podría hacerse. Mientras estaba leyendo aquí el libro de Isaías, capítulo 50, Dios empezó a hablarme muy fuerte, que era para entregarte este mensaje, principalmente para ti que estás pasando por luchas, para ti que no sabes. Isaías, capítulo 50, es en realidad una profecía sobre el siervo sufriente que vendría un día a esta tierra, y tú sabes su nombre, ¿verdad? Jesucristo, sí, el profeta Isaías. Él tuvo la visión de que Jesús vendría a esta tierra, pisaría este lugar lleno de pecadores y sufriría. Quizá no lo sepas, pero Jesús fue tentado en todo. Incluso Augusto Curi, quien escribió varios libros, lo menciona. Jesús habló sobre su lado psicológico y emociones, mencionando que sufrió desde niño. Porque cuando él trabajaba con su padre, José, en la carpintería, trabajando con muebles, Jesús, él trabajó con clavos. Y cada vez que él clavaba un clavo en la madera, con certeza, él pensaba, un día serán mis manos, serán mis pies, hermanos. Jesús sufrió mucho más de lo que podamos imaginar, incluso el profeta Isaías. Él tuvo una visión de la crucifixión, del momento exacto en que Jesús fue crucificado, y él relató allá en Isaías, capítulo 53. Si quieres leer en tu casa, después lee Isaías, capítulo 53. Ahí muestra que Jesús estaba tan desfigurado en la cruz que nadie podía verlo. Hermanos, Jesús sufrió mucho más de lo que pensamos. Entonces, él empieza contando aquí, a partir del versículo 4 de Isaías 50, que Jesús estaba pasando por un momento de gran batalla. Solo que Jesús, él tenía un método para soportar las pruebas. Y yo creo que si tú pones en práctica esa misma manera que Jesús encontró para soportar las dificultades, tu vida a partir de hoy va a ser muy diferente. Pero antes de mostrarte cuál es ese pasaje, qué estaba pasando en esa época, la Biblia dice que el pueblo de Israel estaba pasando por un momento muy difícil, porque estaban sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. Y entonces de repente él empieza a hablar sobre este siervo. Está claro que Jesús no estaba sufriendo por las malas decisiones que él hubiera cometido de ninguna manera, porque Jesús, él no tuvo pecado. Él fue tentado en todo, pero no cayó. Luego habla del siervo sufriente, claramente refiriéndose a Jesús, y dice que Jesús, en lugar de quejarse del dolor o pedir huir del problema, él se enfocó en algo que marcó la diferencia. Mira lo que está escrito en Isaías, capítulo 50, versículos 4 y 5. Mira lo que dijo el siervo sufriente. Él dijo así: el Señor soberano me dio palabras sabias para que yo sepa cómo animar a los cansados. Todas las mañanas, Él despierta mi oído para escuchar como alguien que aprende. El Señor soberano habló conmigo y no me rebelé ni me aparté. Amén. Qué interesante es esto, hermanos. Primero, este siervo. Él empieza diciendo que Dios le dio palabras sabias para que él sepa cómo animar a los cansados. Y déjame explicarte algo que aprendí con mi propia experiencia, en mi propio caminar con Dios. En el momento en que te sientas muy desanimado, empieza a animar a otras personas, empieza a encontrar a alguien en tu camino que esté cansado, quejándose de la vida,
y empieza a decirle palabras sabias a esa persona, empieza a hablarle de Dios, empieza a llenar su corazón de esperanza. Vas a ver que tus problemas se van a volver muy pequeños, Dios te va a dar una alegría, y eso es exactamente lo que hacía Jesús. Notamos que Jesús era alegre y animaba a otros, pero eso era una técnica que usaba. Él animaba a los cansados, muchas veces mientras él mismo estaba pasando por luchas. ¿Amén? ¿Entendiste este consejo? Y aquí él sigue diciendo que todas las mañanas Dios, que es su Padre, el Padre Celestial, lo despertaba, y no solo lo despertaba a él, sino que despertaba sus oídos para escuchar, como aprendiz. Quizás pienses, pastor, ¿y cómo es que Jesús no sabía todo, verdad, hermanos? La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 que Jesús, aun siendo Dios, aun estando en la gloria celestial, se vació completamente y asumió la forma de siervo. Mientras estuvo en la tierra, todo lo sabía por escuchar la voz de su Padre. Él mismo dijo que no hacía nada, excepto aquello que el Padre le había mandado hacer. Hermanos, Jesús es el ejemplo de un ser humano que fue totalmente lleno del Espíritu Santo, porque Jesús, Él era Dios, pero también era hombre. Él se encarnó. Es como si el propio Dios anduviera aquí en medio de nosotros. Miren qué hermoso, hermanos, cuánto nos ama Dios. Tal vez hoy enfrentas una lucha y has pensado en la vida. ¿Quién pudiera vivir en la época de Jesús, en aquella época en la que pudiera ver los milagros, las curaciones maravillosas? Hoy Dios está con nosotros en el Espíritu Santo. Amén. Si ya entregaste tu vida a Jesús, entonces tienes al Espíritu Santo en ti y Él puede hablar contigo de diversas maneras. Digo esto aquí, hermanos, porque este pasaje trata sobre otra forma de enfrentar las luchas. Sé que cuando estamos cansados, le pedimos a Dios fuerzas, energía y ánimo. Pero, hermanos, aquí el profeta nos está enseñando que el secreto de aquellos que no se rinden es simplemente seguir con los oídos abiertos para escuchar lo que Dios tiene que decir. Mira, no importa si llegaste aquí hoy y hasta ahora las cosas han salido mal en tu vida, o hasta ahora los problemas parecen que solo están aumentando. Hermanos, me dicen, pastor, después de entregar mi vida a Jesús, en vez de mejorar, empeoré, ya no entiendo nada. Y entonces empiezo a decir, en realidad, hermanos, es porque ahora estás del lado correcto. Cuando estabas del lado del enemigo, el enemigo no te molestaba, porque ya estabas de su lado. Pero ahora que te fuiste a la luz, ahora el diablo va a intentar sacarte de la presencia de Dios y muchas veces va a usar las dificultades. Pero quiero que sepas que Dios tiene el control de todo. Amén. El Señor quiere hablar contigo, siervo o sierva que escuchas este mensaje. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Siento la presencia de Dios aquí. Creo que Él quiere hablarles todos los días. Pero para eso tienes que quitarte esa coraza que te protege, pero al mismo tiempo te estorba, porque no recibes una nueva unción, una nueva dirección. Algo que Dios quiere hablar contigo. Amén. Y aquí, entonces el siervo. En el versículo 5, Él empieza diciendo así: «Oh, y el Señor despierta mi oído para escuchar como alguien que aprende». O sea, Jesús estaba aprendiendo con las dificultades, con las cosas que Él pasó, porque Jesús, Él no era de los que pensaban así. Pensar que ya lo sabemos todo y no necesitamos aprender es muchas veces nuestro mayor problema. Nuestro sufrimiento muchas veces dura más tiempo de lo que pensamos, porque simplemente existe una pared frente a nosotros, una barrera. Dios está tratando de usar a las personas, usando las circunstancias, las dificultades también, pero parece que tenemos el corazón cerrado, parece que nada más nos alegra. Hermanos, ¿cuántas veces Dios usa a un familiar, a un amigo nuestro? Dios usa personas y simplemente ya no escuchamos más. Quizá tus papás siempre te aconsejan, pero no sigues sus consejos y aún así esperas una vida bendecida. Hermanos, eso no se puede. La Biblia dice: honra a tu padre y madre para tener una vida próspera y bendecida. Pero, hermanos, para eso necesitamos abrir nuestros oídos espirituales. Amén. Sé que al despertar en la mañana, muchos queremos 5 minutos más. ¿A poco no? El versículo dice: oh, que Dios despierta a su siervo cada mañana. Y eso, hermanos, es más que abrir los ojos, es despertar la conciencia, la mente y el corazón. Es como si el Padre dijera: hijo, hoy quiero enseñarte mucho. Quiero hablar contigo de varias formas para que estés despierto y atento. Hermanos, este es nuestro problema.
Empezamos a vivir la vida y de repente nos vamos encontrando con tantos problemas que dejamos de escuchar la voz de Dios. Quizá al sacar tu auto del garaje ya encuentras tráfico detenido y alguien tocando el claxon detrás. O llegas al trabajo y tienes esa reunión aburrida y entonces empiezas a enfocarte tanto en las circunstancias, en las cosas de esta vida. Y te olvidas de que Dios tiene una solución para todo. Él sabe cómo traerte paz, tranquilidad, pero no recibes lo que Él tiene para tu vida porque estás demasiado enfocado en la cosa equivocada. Y continuando aquí en Isaías capítulo 50, ahora vamos a leer los versículos 6 y 7 que quiero explicarte y en un momento más ya vamos a orar. ¿Está bien? Escucha al siervo. Ofrecí mi espalda a quienes me golpeaban y mi rostro a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de los que se burlaban de mí y me escupían, porque el Señor soberano me ayuda. No seré avergonzado por eso, puse mi rostro firme como una piedra y sé que no seré avergonzado. Aleluya, hermanos. No sé si se dieron cuenta, pero esto es el propio Jesús. Hablando Él, abriendo el corazón, Él dijo: ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, di mi rostro a los que me arrancaban la barba. O sea, Jesús tenía barba y esos hombres crueles y malvados intentaron arrancarle la barba. Al mismo tiempo Jesús dijo: no escondí mi rostro de los que se burlaban de mí y de los que escupían en mi cara. Y tal vez estés pensando: ¡wow! ¡Qué crueldad! ¿Cómo pudieron esas personas hacerle algo así a Jesús, que no le hizo mal a nadie? Pero, hermanos, fue el propio Cristo quien dijo que Él se entregó hasta la muerte por amor a nosotros. Nadie mató a Jesús, fue Él quien se entregó, Él mismo. Mientras estaba en la cruz, dijo: Padre, entrego mi espíritu. Hermanos, Jesús es dueño de la vida. Él sabía que si no moría por nuestros pecados, no tendríamos oportunidad de salvación y estaríamos condenados al infierno, hermanos. Por eso, Él te ha rescatado, hermano. Él no va a desistir de nosotros hoy, a pesar de nuestros esfuerzos y de nuestras fallas. Amén. Y tal vez, aún así, incluso con esa prueba del amor de Dios, tú sigues enfocándote en tus problemas y piensas así: pastor, pero yo leo la Biblia, yo sigo aquí la oración que usted hace. Yo oro en mi casa, pero mi jefe sigue siendo esa persona difícil. Las cuentas no dejan de llegar. ¿Qué hago, pastor? Hermanos, ¿vos saben qué aprendo de este pasaje que les leí de Isaías capítulo 50? Es que el siervo no escapa de la pelea con su propia fuerza. Su victoria no es convertirse en alguien rebelde, alguien que se aleje de Dios. Su victoria es seguir con los oídos atentos, despiertos, porque en cualquier momento el Padre puede hablarnos. Amén, aleluya, hermanos. Ya perdí la cuenta de cuántas veces Dios me habló mientras meditaba en la palabra de Dios. No es momento de desanimarte, no es momento de tirar la toalla. ¿Cuántas veces tenías el corazón cerrado, pero de repente fuiste escuchando la palabra, fuiste escuchando la oración y entonces el Señor ablandó tu corazón? Oh, mis hermanos, es que Jesús dijo que soportó tantas cosas terribles porque estaba escuchando a aquel que está por encima de todos los problemas, el Dios Altísimo, el Señor Soberano. Él está por encima de cualquier circunstancia. Y el propio Padre hablaba con Jesús: Hijo mío, tú eres mi Hijo amado, yo tengo mucho placer en ti. Y quiero que pagues ese precio por los pecadores, quiero que vayas hasta el final. Jesús resistió mientras estuvo en la tierra. Amén. Leeré un pasaje más y luego oramos. Miren lo que está escrito, hermanos, en Hebreos capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. Presten mucha atención. Miren lo que dice: mientras Jesús estuvo en la tierra, oró y suplicó con gran clamor. Lágrimas a aquele que podía salvá-lo da. Jesús dijo: Amén, Espíritu, mi vida. Amén, Jesús, que Él aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. Amén, hermanos, esto es muy profundo. Piénsalo, Jesús, el Hijo de Dios perfecto y sin pecado, ¿por qué tendría que aprender algo, hermanos? El texto afirma que Él aprendió obediencia mediante el sufrimiento. Eso no quiere decir que Él era desobediente antes, pero quiere decir que la capacidad de escuchar y entregarse al Padre, al Señor, fue puesta a prueba hasta los últimos límites.
Jesús fue madurando en medio del dolor más terrible que alguien podría soportar. Miren qué amor tan tremendo, hermanos. Jesús aprendió a ser obediente por medio del sufrimiento. ¿Y por qué tú no sigues su ejemplo, hermano? Es algo que yo también busco seguir. Necesitamos aprender a ser obedientes, porque es a través de la obediencia que la voluntad del Padre se realiza aquí en la tierra. La Biblia dice que quien no haga la voluntad de su Padre no permanecerá para siempre. Es muy importante, hermanos, que permanezcamos firmes hasta el final. Y aquí en el libro de Hebreos vemos el resultado de eso, ¿verdad? Jesús, él clamó, él hizo oraciones, él hizo súplicas, pero no fue librado del dolor. Él sintió el peso de cada escupitajo en su rostro, de cada latigazo. Él sintió el abandono de sus amigos, hermanos. Todos los apóstoles se acobardaron mientras Jesús estaba en la cruz. Ninguno estuvo ahí, salvo Juan y su madre, María. Pero hermanos, esto nos muestra algo. La conexión de Jesús con su Padre, al escuchar su voz, fue tan fuerte que el dolor no lo volvió rebelde. Ese dolor generó en él un aprendizaje de relación con Dios. Y eso, para que tú pudieras ser obediente, Él hizo todo para que tú pudieras ser obediente. Él lo hizo. Porque es en ese momento cuando uno se vuelve más quebrantado y es ahí cuando Dios empieza a hablarnos. Ya he contado aquí muchos ejemplos, ¿verdad? Testimonios que ya he contado, pero uno que quiero repetir es que durante 7 u 8 años prediqué a los jóvenes en mi iglesia. Hermanos, no fue nada fácil. Fue una gran batalla, de hecho, porque yo no me sentía capacitado, ¿saben? No creía tener el perfil para ser pastor ni que la gente quisiera escucharme. En esos 7 u 8 años puedo contarlo con los dedos. Cuando logré reunir a más de 10 personas para escucharme, hermanos, la gente en realidad no quería, pero Dios lo permitió, ¿saben? Dios permitió ese tiempo de sufrimiento. Yo me sentía fracasado, pero Él lo usó para moldearme, hermanos. En ese tiempo aprendí a escuchar la voz de Dios y recibí palabras, pero no tenía a quién dárselas. Vean cómo es de bueno Dios, ¿verdad? Hoy estoy aquí hablando para miles y miles de personas todos los días, hermanos. Así es como Dios trabaja. ¿Y saben cómo empezó todo? Un día, el liderazgo juvenil que trabajó conmigo durante esos años. Tal vez estaban enojados o decepcionados conmigo. Y solo sé que se reunieron conmigo y dijeron aquello que jamás me hubiera gustado escuchar, pero fue lo que pasó. Ellos se acercaron y me dijeron: Antonio, no tienes llamado para ser pastor. Incluso tus predicaciones son muy aburridas. Hablas de una manera que da sueño y nadie quiere escucharte, hermanos. Al escuchar esas palabras, no me enojé con ellos, sino conmigo mismo, porque pensé: ¿por qué soy tan malo en lo que hago? ¿Por qué no logro hacer lo que Dios me pide? ¿Por qué no puedo predicar? De una manera que las personas quieran escuchar, hermanos, salí de esa reunión tan afectado, tan triste. Cuando llegué a casa, no guardé rencor, solo empecé a orar y a hablar con Dios. Y le dije: Señor, tú me dijiste que tienes un llamado para mí. Señor, dijiste que voy a predicar en Brasil, fuera de Brasil. ¿Cuántas personas usaste para hablar conmigo de que yo iba a predicar para multitudes? Y entonces, hermanos, empecé a abrir mi corazón y a hablar de esa manera con Dios. Y entonces empecé a decirle: Dios, muéstrame lo que tengo que hacer. Si el problema soy yo, dímelo a mí. Y fue entonces, hermanos, que un domingo por la mañana, mientras me estaba cepillando los dientes para ir a la iglesia, de repente escuché la voz del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Hermanos, el Espíritu Santo me habló. Miren lo que me dijo: las personas no quieren escucharte en tu iglesia. Entonces crea una página en Facebook y empieza a predicar. Habla de mi amor a las personas. Voy a empezar a traer a mucha gente que estaba perdida, mucha gente que ya no tenía un propósito, mucha gente que estaba pensando en acabar con todo. Voy a traerlas a mi presencia a través de ti. Y empieza por Facebook, pero te voy a usar en Internet y vas a ver lo que voy a hacer. Hermanos, mi corazón se alegró de tal manera. Salí corriendo y corriendo, le conté a mi esposa y le dije todo lo que Dios me había dicho. No sé cómo explicarte, pero fue una voz tan fuerte que llegó directo a mi corazón. Sentí que alguien me hablaba al oído y comprendí claramente que esa era la dirección.
Hermanos, es una historia larga, pero la resumo. Aprendí a crear una página en Facebook y empecé a hablar de Dios ahí. Cuando publiqué por primera vez puse el segundo, o quinto post. Comentaba, pero nadie le daba like, hermanos. En ese momento el diablo susurró en mi oído, porque estamos en una batalla espiritual. Y entonces empezó a decir, ¿vas a pasar vergüenza? ¿Crees que Dios habla en Internet? Dios no habla de esa manera, no. Vas a pasar vergüenza. Hermanos, casi me rendí. Imagínense si me hubiera rendido. Pero en ese momento, hermanos, decidí perseverar. Mi corazón estaba muy triste porque nadie quería dar like, nadie quería comentar, nadie compartía. Pero hermanos, al día siguiente decidí abrir mi corazón y expresar lo que sentía. Una persona comentó, luego publiqué un post y otra también comentó. Oh, aleluya, hermanos. Cuando se cumplió un mes de que ya estaba predicando en Internet, más de 15.000 personas ya me estaban siguiendo. Hoy, para la gloria del Señor. En Facebook hay más de 7,5 millones de personas y en todas las redes sociales suman más de 26 millones. Pero no estoy aquí para hablar de cantidad, estoy aquí para hablar de la fidelidad de Dios, de su amor. Miren cómo obra Dios, hermanos. Dios es fiel, hermanos. Siento la presencia de Dios y no quiero detener este mensaje. Pero estoy aquí para decirte algo, no abandones la presencia de Dios en tu vida, no te apartes de los caminos del Señor, no lo hagas. No pensaba contar este testimonio porque ya lo he hecho antes, pero cuando Dios toca el corazón hay que hacerlo. No importa el problema por el que estés pasando, Dios va a hablar contigo todas las veces que te detengas a escucharlo, todas las veces que quites el enfoque de los problemas, de las distracciones de este mundo. Si regresas al Señor, amén. Si sientes la presencia de Dios, coméntalo. Y también porque ahora quiero orar, quiero interceder por tu vida. Yo sé que muchos de ustedes aquí ya hasta pensaron en rendirse de su propia vida, ya pensaron en hacer una tontería. Mis hermanos, la vida es preciosa, pero solo vale la pena si estás en el centro de la voluntad de Dios. Amén. Entonces vamos a orar. Cierra tus ojos en el nombre de Jesús. Señor, mi Dios y mi Padre, queremos darte las gracias, mi Padre, porque tú eres quien nos sostiene, tú eres quien nos fortalece, y todo lo que necesitamos es escuchar tu voz. Gracias, mi Dios, porque tú eres quien nos despierta, quien nos levanta, quien nos llama día tras día para perseverar, para dar un paso más y otro paso más y otro paso más. Dios, te agradezco por tu bondad, tu misericordia. Hay personas que están aquí escuchándome. Y ellas hasta pensaban que el Señor ya no se preocupaba por ellas, hasta pensaban que el Señor se había rendido con ellas. Pero eso es mentira del diablo, porque el Señor ya derramó su sangre allá en la cruz y el precio ya fue pagado. Y ahora todas las ovejas que se acercan al Señor es para que el Señor nunca las abandone. Aleluya, Dios. Yo sé que hay personas aquí que ya no aguantan más escuchar tantas exigencias, no aguantan más escuchar críticas, no aguantan más escuchar quejas. En casa, el cansancio cerró la puerta del corazón a todo. Pero yo te pido ahora, Señor, quita esa coraza, remueve, Señor, esa barrera. En el nombre de Jesucristo, Dios, que toda amargura, todo desánimo, toda sordera espiritual caiga por tierra. Ahora mismo, Dios, te pido por aquellos que tienen la salud debilitada, por la persona que está recibiendo diagnósticos malos, por las personas que están enfrentando el cáncer, que están enfrentando el tumor. Ya no aguantan más. Padre, tanto dolor y sufrimiento. Señor, ordeno ahora, por el poder en el nombre de Jesús, que la sanidad ocurra en ese cuerpo. Señor mío, Dios, restaura las fuerzas de aquellos que ya no tienen ánimo, que ya no tienen esperanza. Señor, que en el nombre de Jesús tú traigas la sanidad completa. Cumple tu palabra, Señor, que dice, Isaías 53, que el Señor llevaste sobre ti nuestras enfermedades allá en la cruz del Calvario. Dios, yo declaro la sanidad, yo ministro la sanidad. También sobre las emociones. Hay personas aquí, mi Padre, que están deprimidas. La gente piensa que es exageración, pero solo tú sabes. Dios, lo que esta mujer y este hombre han pasado. Dios, no es flojera, no es excusa, no es nada de eso, es la depresión la que le ha quitado a esta persona las fuerzas que necesita para sobrevivir. Pero, en el nombre de Jesús, yo reprendo ahora toda enfermedad,
toda influencia espiritual contraria que pueda estar perjudicando a esta persona, yo reprendo todo mal. Todo espíritu maligno que susurra mentiras y oprime a esta persona, fuera Satanás. En el nombre de Jesús, Dios, yo creo que el Señor hoy está renovando nuestra mente y nuestros oídos. Padre, queremos oír la voz del cielo sobre cualquier ruido terrenal. Que esa persona, a partir de hoy, empiece a hablar palabras de bendición, palabras de sabiduría, que a partir de hoy sea así. Deja de quejarte y empieza a mirar el sufrimiento que Jesús tuvo en la cruz y que pueda entender que fue por amor y que por eso también pueda animarse a sufrir por amor. A Cristo, aleluya. Oh, mi querido, mi querida, ahora quiero darte la oportunidad de entregar tu vida a Jesús. Sé que muchos de ustedes incluso ya están escuchando la oración, van a la iglesia, pero, hermanos, eso no nos libra de tener que orar. Esta es una oración sincera. Voy a decir aquí algunas palabras y tú repites ahí donde estás, ¿de acuerdo? Solo tienes que decir así de todo corazón. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que usted sufrió en la cruz, en mi lugar. Usted derramó sangre por mis pecados. Y por eso te pido perdón, Jesús, por todo el mal, por todo mi pasado lleno de pecados. También creo que usted resucitó al tercer día, y por eso declaro con mi boca que Jesucristo es el Señor Jesús. Yo creo usted resucitó, yo creo que usted murió por mí, y ahora le pido que escriba mi nombre en el libro de la vida. Quiero estar contigo, Jesús, todos los días. Creo que tú eres mi Señor y Salvador, y nunca más quiero estar lejos de ti. Nunca más quiero ser avergonzado por el pecado, quiero andar en tu presencia. Enséñame a ser alguien que escucha y aprende tu palabra, en el nombre de Jesús. Pido amén, Señor mi Dios y mi Padre, pongo a esta persona en tus manos. Yo creo, mi Padre, que hoy fue un día de salvación, de liberación de vicios, liberación de palabras malas que fueron dichas contra estas personas. Y te pido, Padre, que esta oración hoy alcance a más y más personas, que se cumpla tu palabra una vez más, y que miles de personas se conviertan y entreguen sus vidas a Jesús. Padre, también te pido por paz, por protección, que el Señor proteja nuestro hogar, Padre, contra todo tipo de represalia. Reprendo todo ataque y contraataque del mal, te lo pido. Señor, acampa a tus ángeles alrededor de nuestra vida, familia y hogar. En el nombre de Jesús oro y te doy gracias. Amén, gloria a Dios. Hola, ¿puedo preguntarte algo? ¿Ya te diste cuenta de que muchas veces las cosas no salen bien en tu vida? ¿Te sientes perdido, frustrado y crees que nunca serás feliz? Son tantos los problemas que enfrentas, problemas de relación, problemas familiares, falta de dinero y tantas otras cosas que pasan que te desaniman mucho. Y eso debilita tu fe. ¿Sabes por qué está pasando todo esto? Estoy seguro que algo te cuesta trabajo. Y es exactamente eso lo que te está impidiendo vivir una vida de paz, una vida de armonía y prosperidad. ¿No practicas los principios de la palabra de Dios? Sé que lo intentas, pero parece que algo te impide orar. A veces no entiendes la palabra y te sientes perdido y frustrado. Por eso quiero contarte algo. Miles de personas ya forman parte de un movimiento que yo creé llamado Jornada de la Fe. Y ellas están logrando crecer espiritualmente, están mejorando sus relaciones y su vida ha sido mucho más feliz y bendecida. Yo ya pasé por todo eso que tú estás viviendo hoy y sé el tamaño de tu dolor. Yo también me sentía totalmente perdido. Sabía que tenía que orar más, que tenía que leer la Biblia, pero no podía. Y entonces me sentía totalmente frustrado. Hasta que, después de tanto luchar, descubrí una forma de crecer en mi caminar con Dios. Y después de que logré hacer eso, mi vida cambió, de la noche a la mañana. La transformación fue tan grande que hoy puedo ayudar a miles y miles de personas todos los días. Por eso, quiero que hagas un compromiso, primero contigo mismo y también con Dios, de que vas a seguir todo lo que te voy a decir aquí en este video. ¿De acuerdo? Lo primero que necesitas hacer es orar y leer la Biblia de la manera correcta, para que entre en tu corazón y traiga el cambio que tanto deseas y que también cambie tu comportamiento. Sé que muchas veces no sabes cómo actuar, porque tu corazón está muy triste, afligido, angustiado y perdido. También sé que muchas veces te frustras porque no tienes fuerzas para seguir adelante.
También viví así muchos años y sé lo que es, hasta que vi la palabra de Dios de forma simple y práctica. Y ese camino hizo que mi vida se transformara hasta tal punto que hoy estoy aquí, ayudando a miles de personas a encontrar armonía y dirección. Hermanos, no puedo guardarme esto solo ni retener este conocimiento. Y por eso escribí 3 libros que son la base para que aprendas esta forma simple y práctica de buscar a Dios y tener resultados en tu vida. El primer libro es El momento con Dios, va a alimentar tu espíritu de tal manera que vas a sentir un deseo muy grande de buscar a Dios. En este libro vas a entender la palabra de una forma muy simple y eso va a fortalecer tu fe en Él. Vas a leer un mensaje para cada día del año, recordando que todos estos mensajes están divididos por temas, para que vayas directo a esa palabra que tanto necesitas. Y el segundo libro es Vida de Oración. Este libro va a cambiar tus sentimientos, va a sanar tus emociones, te va a dar dirección para tu vida. Vas a notar que tu día a día será mucho más ligero, porque la oración calma nuestro corazón, alivia nuestra alma. Amén, ahí también hallarás una oración diaria. Y todas ellas también están separadas por temas. Por ejemplo, hay oración para la ansiedad, oración para la depresión, oración para la angustia, sentimiento de culpa. Tú que necesitas tomar una decisión hoy, en fin, todas esas oraciones te van a fortalecer mucho en tu caminar con Dios. Y por último está el libro Minutos de Paz. Es el libro que va a cambiar tus actitudes y te va a guiar para que nunca más te sientas perdido. ¿Está bien? El libro Minutos de Paz incluye tareas fáciles y rápidas para aplicar diariamente. Al fin y al cabo, la Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Amén. Y como quiero que todos ustedes tengan acceso a este alimento espiritual diario, estoy poniendo estos 3 libros en formato digital para que tengas acceso de Onde você estiver, seja no celular o en tu computadora. Y todo esto, hermanos, por un precio totalmente accesible. Además, ayudarás a que nuestro ministerio llegue a más personas con el mensaje del Evangelio. Solo ingresa a www.puntajornadadelafe.com.er que aparece en pantalla. También puedes hacer clic en el enlace debajo del video, en la descripción. Es rápido, seguro y recibirás mis 3 libros digitales al instante en tu correo electrónico. Comienza tu transformación hoy, ¿de acuerdo? Haz clic en el enlace bajo el video. Y que Dios te bendiga poderosamente. Un gran abrazo.